Los 5 mejores pueblos seguros para retirarse en la costa de México. ¿Alguna vez has soñado con despertar cada mañana frente al mar, respirar aire puro, disfrutar de un clima cálido durante gran parte del año y vivir en un lugar donde la tranquilidad sea parte de la rutina diaria? Para muchas personas, la jubilación representa la oportunidad perfecta para comenzar una nueva etapa llena de paz, bienestar y calidad de vida. Y cuando se trata de encontrar ese lugar ideal, pocos países ofrecen tantas opciones como México. Con miles de kilómetros de costa bañados por el Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe, este extraordinario país alberga pueblos costeros que combinan seguridad, belleza natural, comunidades acogedoras y costos de vida mucho más accesibles que muchos destinos internacionales. En este video viajaremos por los 5 mejores pueblos seguros para retirarse en la costa de México, lugares donde las playas aún conservan su belleza natural, donde las tradiciones siguen vivas y donde cada atardecer parece recordar que la felicidad puede encontrarse en las cosas más simples. Desde paraísos escondidos rodeados de manglares hasta encantadoras comunidades frente al Caribe mexicano, descubrirás destinos que ofrecen mucho más que hermosos paisajes, ofrecen una forma de vida relajada, auténtica y profundamente conectada con la naturaleza. Así que prepara tu equipaje imaginario, ponte cómodo y acompáñanos en este recorrido por algunos de los rincones costeros más fascinantes de México, donde el retiro soñado podría estar más cerca de lo que imaginas. Comenzamos. Cizal, Yucatán. Hay un lugar donde pueden despertar cada mañana frente a una playa de arena blanca, contemplar flamencos rosados en su hábitat natural y vivir en uno de los lugares más seguros y tranquilos de México. Mientras muchos jubilados buscan destinos saturados y costosos, existe un rincón en la costa de Yucatán donde la naturaleza sigue siendo la protagonista y la calidad de vida parece sacada de un sueño. Bienvenidos a Cizal, Yucatán, un encantador pueblo costero que combina historia, cultura, belleza natural y tranquilidad. Un lugar donde el tiempo parece transcurrir más despacio y donde cada atardecer sobre el Golfo de México recuerda por qué la vida junto al mar puede ser una de las experiencias más gratificantes para disfrutar la jubilación. Cizal se encuentra en la costa noroeste del estado de Yucatán, dentro del municipio de Unucmá, a aproximadamente 50 kilómetros de la ciudad de Mérida. Su cercanía con la capital yucateca representa una enorme ventaja para quienes desean retirarse aquí, ya que permite disfrutar de la tranquilidad de un pueblo costero sin renunciar a hospitales especializados, centros comerciales, universidades y servicios modernos. Además, Cizal ha ganado notoriedad en los últimos años por su extraordinaria belleza natural y por haber sido reconocido como uno de los destinos costeros más atractivos y mejor conservados de la península. Uno de los aspectos que más atrae a jubilados es la excelente calidad de vida que ofrece Cizal. Aunque su popularidad ha crecido, Cizal sigue siendo más accesible que muchos destinos turísticos de playa en México. Los residentes disfrutan de viviendas con precios competitivos, costos moderados de servicios básicos, productos frescos provenientes de la pesca local y menor gasto diario en comparación con grandes ciudades costeras. Yucatán es considerado uno de los estados más seguros de México y Cizal refleja perfectamente esa reputación. Aquí predominan las calles tranquilas, un ambiente familiar, una comunidad unida y bajo nivel de estrés. Muchos habitantes describen la sensación de seguridad como uno de los mayores beneficios de vivir en este pueblo. La proximidad con Mérida permite acceder a algunos de los mejores hospitales del sureste mexicano, una característica fundamental para quienes buscan un retiro cómodo y seguro. Las playas de Cizal destacan por su arena blanca y suave y aguas tranquilas y poco profundas. Sus paisajes naturales están prácticamente intactos y con poca masificación turística. Aquí es posible caminar durante kilómetros disfrutando de la brisa marina y del sonido de las olas. Cizal forma parte de una región ecológica de enorme importancia. Sus manglares, humedales y lagunas costeras sirven como refugio para flamencos rosados, garzas, pelícanos, fragatas y más de un centenar de especies de aves. Durante ciertas épocas del año, los flamencos tiñen el paisaje de color rosa, creando uno de los espectáculos naturales más impresionantes de México. Estas experiencias permiten una conexión directa con algunos de los ecosistemas mejor conservados de la península de Yucatán. La historia de Cizal es fascinante y lo distingue de muchos otros pueblos costeros. Durante siglos fue el puerto más importante de Yucatán.
Desde aquí se exportaban productos que llegaban a Europa y otras regiones del mundo. De hecho, el famoso henequén, conocido como el oro verde de Yucatán, salió en gran parte a través de este puerto. El nombre de sisal alcanzó reconocimiento internacional gracias a la fibra obtenida del agave henequenero, que incluso dio origen al término utilizado mundialmente para describir este tipo de cuerda natural. Durante el periodo virreinal y gran parte del siglo XIX, sisal desempeñó un papel fundamental en el desarrollo económico de la región. Las celebraciones patronales en Sisal continúan siendo parte fundamental de la vida comunitaria. Durante estas festividades pueden disfrutarse de procesiones religiosas, música tradicional, bailes regionales y eventos gastronómicos. Estas tradiciones fortalecen el sentido de identidad y pertenencia de los habitantes. Sisal conserva elementos arquitectónicos que recuerdan su importancia histórica. El Fuerte de Santiago es uno de los símbolos más representativos del pueblo. Es el antiguo fuerte construido para proteger el puerto de ataques piratas. Esta estructura histórica transporta a los visitantes a la época virreinal. También destacan las antiguas construcciones virreinales, las casas tradicionales yucatecas, fachadas coloridas y edificaciones adaptadas al clima tropical. La combinación entre arquitectura histórica y paisajes naturales crea una atmósfera única que enamora a quienes visitan Sisal. Es un lugar donde cada día puede disfrutarse con calma y donde la naturaleza forma parte del paisaje cotidiano. Sisal no es simplemente un destino de playa, es un lugar donde la vida recupera su ritmo natural. Aquí los amaneceres iluminan playas prácticamente vírgenes, los flamencos sobrevuelan los manglares y las tardes transcurren acompañadas por la suave brisa del Golfo de México. Es un rincón donde el pasado colonial, la cultura yucateca y la riqueza natural conviven en perfecta armonía. Un lugar donde la tranquilidad no es un lujo, sino una forma de vida. Para quienes sueñan con una jubilación rodeada de belleza, seguridad y autenticidad, Sisal representa una oportunidad única de descubrir uno de los secretos mejor guardados de México. Porque en este pequeño paraíso de Yucatán, cada atardecer frente al mar recuerda que las mejores etapas de la vida aún están por comenzar. ¿Te animarías a vivir en Sisal? Déjame tu opinión en los comentarios. Xcalac, Quintana Roo. Existe un lugar en el Caribe mexicano donde todavía no hay grandes hoteles, donde las playas permanecen prácticamente vírgenes, donde los amaneceres son acompañados por el canto de las aves y donde la vida transcurre al ritmo de las olas del mar. Bienvenidos a Xcalac, Quintana Roo, uno de los secretos mejor guardados de México y uno de los pueblos costeros más tranquilos y seguros para retirarse. Situado en el extremo sur del Caribe mexicano, muy cerca de la frontera con Belice, este pequeño paraíso ofrece algo que cada vez es más difícil de encontrar: naturaleza intacta, paz absoluta y una calidad de vida excepcional. Para quienes sueñan con una jubilación lejos del ruido, el estrés y las multitudes, Xcalac representa una oportunidad única de vivir en uno de los rincones más auténticos y espectaculares de México. Xcalac está ubicado en la costa sur de Quintana Roo, dentro del municipio de Otompe Blanco. Se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros de Mahahual, cerca de la frontera con Belice y frente al Mar Caribe, dentro de una de las regiones ecológicas más importantes de México. Su relativa lejanía de los grandes centros turísticos ha permitido que conserve su esencia original y un ambiente de tranquilidad difícil de encontrar en otros destinos costeros del país. Uno de los mayores atractivos de Xcalac es la calidad de vida que ofrece. Aquí la rutina diaria está marcada por el sonido del mar, los amaneceres sobre el Caribe, la convivencia comunitaria y el contacto permanente con la naturaleza. Muchos jubilados buscan precisamente este estilo de vida sencillo y relajado. Aunque Quintana Roo suele asociarse con destinos costosos como Cancún o Playa del Carmen, Xcalac es diferente. Aquí todavía es posible encontrar viviendas más accesibles, menores gastos diarios, costos reducidos de entretenimiento y consumo de productos frescos locales a buen precio. La vida gira alrededor de experiencias auténticas más que del consumo masivo. La seguridad es uno de los principales motivos por los que muchas personas consideran Xcalac para retirarse. Se trata de una pequeña comunidad donde los vecinos se conocen entre sí y existe un fuerte sentido de comunidad. Esta sensación de confianza y cercanía es cada vez más valorada por quienes buscan una jubilación serena.
La naturaleza es, sin duda, la gran protagonista con sus playas caribeñas prácticamente vírgenes. Las playas de Xcalac ofrecen arena blanca, aguas cristalinas color turquesa, escasa presencia turística y paisajes naturales intactos. A diferencia de otros destinos caribeños, aquí todavía es posible disfrutar kilómetros de costa prácticamente para uno mismo. Frente a Xcalac se encuentra parte del arrecife mesoamericano, el segundo sistema arrecifal más grande del planeta después de la Gran Barrera de Coral australiana. Este ecosistema alberga corales multicolores, tortugas marinas, rayas, peces tropicales y tiburones nodriza. Para los amantes del buceo y el snorkel, Xcalac es considerado uno de los mejores lugares de México. Muy cerca se localiza la impresionante reserva de la biosfera Banco Chinchorro, uno de los atolones coralinos más grandes del hemisferio occidental. Este ecosistema protegido alberga cocodrilos, manatíes, delfines y aves migratorias. Es uno de los tesoros ecológicos más importantes de México. La historia de Xcalac está profundamente ligada al mar. Durante siglos, esta región fue utilizada por pueblos mayas que navegaban las costas del Caribe para intercambiar productos con otras comunidades. Posteriormente, la zona se convirtió en un punto estratégico para la pesca, el comercio marítimo y la producción de coco. A finales del siglo XIX, Xcalac llegó a ser uno de los puertos más importantes del sur de Quintana Roo. La cultura local es una fascinante mezcla de influencias mayas, caribeñas, mexicanas y beliceñas. Esta diversidad cultural puede apreciarse en las celebraciones locales que incluyen música tropical, festividades religiosas y eventos comunitarios. La arquitectura de Xcalac es modesta pero encantadora. Predominan las casas de estilo tropical, construcciones de baja altura, amplias terrazas y materiales adaptados al clima costero. A diferencia de los grandes desarrollos turísticos, aquí la arquitectura busca integrarse con el paisaje y respetar el entorno natural. Xcalac no es simplemente un pueblo costero, es una ventana a un Caribe que aún conserva su esencia original. Aquí los días comienzan con el sol reflejándose sobre aguas cristalinas, las tardes transcurren observando pelícanos sobrevolar la costa y las noches permiten contemplar un cielo lleno de estrellas que parece no tener fin. Es un lugar donde la naturaleza sigue marcando el ritmo de la vida y donde cada amanecer recuerda que la verdadera riqueza no siempre se encuentra en los grandes lujos, sino en la tranquilidad, la libertad y la belleza de los pequeños momentos. Para quienes buscan una jubilación rodeada de mar, paz y autenticidad, Xcalac representa uno de los secretos mejor guardados de México y uno de los últimos paraísos vírgenes del Caribe. Porque en este rincón del sur de Quintana Roo, la vida no se mide por la velocidad con la que pasa el tiempo, sino por la intensidad con la que se disfruta cada día. ¿Estás listo para vivir en Xcalac? Escríbeme tu opinión en los comentarios. Te invitamos a ser miembro del canal para disfrutar hermosos videos exclusivos, además podrás ser el primero en ver los videos antes de su publicación. San Crisanto, Yucatán. ¿Imaginas despertar cada mañana con el sonido de las olas del Golfo de México, caminar por playas prácticamente vírgenes y vivir en una comunidad donde el tiempo parece avanzar más despacio? Mientras muchos sueñan con retirarse en lugares costosos y abarrotados, existe un pequeño rincón en la costa de Yucatán que ofrece tranquilidad, seguridad y una conexión única con la naturaleza. Bienvenidos a San Crisanto, un pueblo costero que aún conserva la esencia del México auténtico. Un lugar donde los manglares, las playas de arena clara y la hospitalidad de su gente crean el escenario perfecto para quienes buscan una jubilación tranquila y una excelente calidad de vida. Si alguna vez has soñado con vivir frente al mar sin renunciar a la seguridad y a la belleza natural, San Crisanto podría convertirse en el destino que estabas buscando. San Crisanto se ubica en la costa norte del estado de Yucatán, dentro del municipio de Sinanché. Se encuentra aproximadamente a 75 kilómetros de Mérida, entre Telchac Puerto Itzilam de Bravo, y frente a las tranquilas aguas del Golfo de México. Gracias a su cercanía con Mérida, los residentes pueden disfrutar de hospitales modernos, centros comerciales, aeropuertos y servicios especializados, mientras viven en un entorno mucho más relajado y seguro. Esta combinación ha convertido a San Crisanto en una alternativa cada vez más atractiva para jubilados nacionales e internacionales. Uno de los mayores atractivos de San Crisanto es su calidad de vida. Aquí no existen grandes congestionamientos ni el ritmo acelerado de las ciudades modernas.
La vida gira alrededor de la naturaleza, la comunidad, las actividades al aire libre y la tranquilidad cotidiana. Comparado con muchos destinos de playa en México, San Crisanto mantiene costos relativamente bajos. Los jubilados suelen encontrar viviendas más económicas, menores gastos de mantenimiento, alimentos frescos a precios accesibles y costos reducidos en actividades recreativas. Esto permite disfrutar una vida cómoda sin grandes presiones financieras. Yucatán es reconocido constantemente como uno de los estados más seguros de México y San Crisanto refleja perfectamente esa reputación. La comunidad es pequeña y acogedora, donde todavía prevalecen valores tradicionales como el respeto entre vecinos, la confianza comunitaria y la convivencia pacífica. Muchos visitantes destacan la sensación de tranquilidad que se percibe desde el primer momento. Aunque San Crisanto es un pueblo pequeño, su cercanía con Mérida brinda acceso a algunos de los mejores hospitales y servicios médicos del sureste mexicano. Una ventaja fundamental para quienes consideran una jubilación a largo plazo. San Crisanto es conocido por albergar algunos de los paisajes naturales más impresionantes de la costa yucateca. Las playas de San Crisanto destacan por arena clara y suave, aguas tranquilas, escasa afluencia turística y hermosos amaneceres y atardeceres. A diferencia de destinos turísticos masificados, aquí todavía es posible disfrutar de largas caminatas junto al mar en un ambiente sereno. Uno de los mayores tesoros naturales del pueblo son sus espectaculares manglares. Estos ecosistemas albergan peces, crustáceos, aves migratorias, reptiles y diversas especies nativas. Los recorridos en pequeñas embarcaciones permiten descubrir túneles naturales de manglares que parecen sacados de un documental. Es una experiencia única que atrae a amantes de la naturaleza de todo el mundo. La región es hogar de numerosas especies de aves. Entre ellas destacan flamencos rosados, garzas, pelícanos, fragatas y el martín pescador. La observación de aves se ha convertido en una de las actividades favoritas de residentes y visitantes. La historia de San Crisanto está estrechamente vinculada al desarrollo de la costa yucateca. Durante décadas, la economía local giró alrededor de la pesca, la producción de coco y el cultivo del henequén. Al igual que muchas comunidades costeras de Yucatán, San Crisanto experimentó importantes transformaciones durante la época del auge henequenero. Sin embargo, logró conservar gran parte de su identidad y tradiciones. Hoy en día, el pueblo combina orgullosamente su legado histórico con iniciativas de conservación ambiental que han sido reconocidas a nivel nacional. Las fiestas tradicionales continúan siendo una parte importante de la vida cotidiana. Durante estas festividades es posible disfrutar de música regional, bailes tradicionales, gastronomía típica y eventos religiosos. Estas tradiciones fortalecen el sentido de identidad de la comunidad. La arquitectura de San Crisanto refleja perfectamente su carácter relajado. No encontrarás grandes edificios ni desarrollos turísticos masivos. San Crisanto no es simplemente un pueblo costero, es una invitación a vivir de una manera diferente. Es un lugar donde la calidad de vida se convierte en una realidad cotidiana. Aquí los amaneceres llegan acompañados por la brisa del Golfo de México, los manglares susurran historias de generaciones pasadas y cada atardecer parece recordar que la felicidad se encuentra en las cosas simples. Es un lugar donde la naturaleza todavía marca el ritmo de la vida, donde las tradiciones permanecen vivas y donde cada día ofrece una oportunidad para disfrutar la tranquilidad que muchas personas pasan años buscando. Para quienes sueñan con una jubilación rodeada de seguridad, belleza natural y autenticidad. San Crisanto representa uno de los secretos mejor conservados de Yucatán y uno de los mejores lugares para descubrir la esencia más pura de México. Porque en este rincón del Golfo de México, la verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, sino por la paz con la que vives cada día. ¿Te gustaría caminar por las playas de San Crisanto? Escríbeme tu opinión si es uno de tus lugares favoritos para vivir. Mahahual, Quintana Roo. Hay un lugar donde puedes despertar cada mañana frente a aguas color turquesa, caminar por un malecón rodeado de palmeras y vivir en un rincón del Caribe mexicano donde la tranquilidad todavía existe. Mientras muchos destinos turísticos se han transformado en grandes ciudades llenas de tráfico y ruido. Existe un lugar donde el mar sigue siendo el protagonista y donde la vida transcurre con una calma que parece sacada de otra época. Bienvenidos a Mahahual, Quintana Roo, uno de los pueblos costeros más atractivos para retirarse en México.
Un destino donde la belleza natural, la seguridad, la cultura caribeña y la calidad de vida se unen para crear un entorno ideal para quienes buscan disfrutar una jubilación frente al mar. Si alguna vez soñaste con vivir en el Caribe sin renunciar a la autenticidad y la tranquilidad, Mahahual podría ser el lugar que estabas esperando. Mahahual se localiza en la costa sur del estado de Quintana Roo, dentro del municipio de Otón Blanco. Se encuentra a aproximadamente a 140 kilómetros de Chetumal, muy cerca de la frontera con Belice y frente al impresionante Mar Caribe. Durante muchos años fue una pequeña comunidad pesquera poco conocida, pero en las últimas décadas se ha convertido en uno de los destinos más encantadores del Caribe mexicano, manteniendo aún gran parte de su esencia relajada y auténtica. Uno de los aspectos que más valoran quienes eligen Mahahual para vivir es su estilo de vida relajado. La vida gira alrededor del mar, la naturaleza, la convivencia comunitaria y las actividades al aire libre. Aunque Mahahual ha crecido en popularidad, todavía ofrece costos más accesibles que otros destinos turísticos del Caribe mexicano. Muchos jubilados encuentran viviendas más económicas que en Cancún o Playa del Carmen, menores costos de mantenimiento, alimentos frescos a precios razonables y menos gastos asociados al ritmo urbano. Esto permite disfrutar de una excelente calidad de vida sin presupuestos excesivos. Mahahual mantiene el ambiente acogedor de una comunidad costera. Sus residentes destacan la tranquilidad de sus calles, la cercanía entre vecinos, la sensación de comunidad y el bajo nivel de estrés cotidiano. Aunque recibe turistas durante ciertas temporadas, conserva una atmósfera mucho más relajada que otros destinos de la Riviera Maya. El crecimiento del destino ha permitido mejorar servicios médicos básicos, infraestructura turística, conectividad terrestre y opciones comerciales. Además, la cercanía con Chetumal facilita el acceso a hospitales especializados y otros servicios importantes. La naturaleza es, sin duda, el mayor tesoro de Mahahual. Las playas destacan por su arena blanca, aguas cristalinas, tonalidades turquesa espectaculares y un ambiente relajado. Frente a Mahahual se encuentra una de las maravillas naturales más importantes del planeta. El arrecife mesoamericano, considerado el segundo sistema arrecifal más grande del mundo. Este ecosistema alberga corales multicolores, tortugas marinas, rayas, peces tropicales y tiburones nodriza. La riqueza biológica convierte a Mahahual en uno de los mejores destinos de buceo y snorkel de México. Las costas cercanas son un santuario de vida marina y reciben la visita de tortugas marinas, delfines, aves migratorias y numerosas especies de peces tropicales. La conexión permanente con la naturaleza es una de las experiencias más valiosas para quienes deciden vivir aquí. La historia de Mahahual está estrechamente vinculada al mar. Durante gran parte del siglo XX fue una pequeña comunidad dedicada principalmente a la pesca, la navegación y el comercio regional. Hoy combina infraestructura moderna con el encanto de un pueblo costero tradicional. La cultura local refleja una interesante mezcla de influencias mayas, caribeñas y mexicanas. Durante el año en Mahahual se realizan fiestas patronales, eventos comunitarios, actividades culturales y festivales gastronómicos. Estas celebraciones fortalecen la identidad de la comunidad y permiten a los visitantes conocer las tradiciones locales. La arquitectura de Mahahual refleja perfectamente su identidad costera. Predominan las casas de estilo caribeño, construcciones de baja altura, hoteles boutique integrados al paisaje y amplias terrazas abiertas al mar. El famoso malecón es uno de los espacios más representativos del pueblo. Sus palmeras, esculturas y vistas al Caribe crean una atmósfera relajada y acogedora. Es un lugar donde cada día parece unas vacaciones permanentes. Aquí los amaneceres iluminan aguas cristalinas, las tortugas encuentran refugio en sus costas y las tardes terminan con espectaculares atardeceres que tiñen el Caribe de colores inolvidables. Es uno de esos lugares donde la vida recupera su equilibrio, donde el tiempo parece avanzar más despacio y donde cada día ofrece una nueva oportunidad para disfrutar las cosas simples que realmente importan. Para quienes sueñan con una jubilación frente al mar, rodeados de naturaleza, seguridad y tranquilidad, Mahahual representa uno de los mejores secretos de la costa mexicana. Porque en este rincón del Caribe, la verdadera riqueza no se encuentra en lo material, sino en la libertad de despertar cada mañana frente a uno de los mares más hermosos del mundo y sentir que finalmente has encontrado tu lugar en el paraíso. ¿Te gustaría vivir en Mahahual? Escríbeme tu opinión en los comentarios.
Boca del Cielo, Chiapas. Existe un lugar donde puedes vivir en una inmensa playa dorada, donde se encuentra una espectacular laguna costera, donde los atardeceres parecen pintados a mano y donde el estrés de la ciudad desaparece por completo. Mientras muchos jubilados buscan destinos famosos y cada vez más costosos, existe un rincón secreto en la costa de Chiapas que ofrece tranquilidad, belleza natural y una calidad de vida difícil de igualar. Bienvenidos a Boca del Cielo, uno de los tesoros mejor guardados del Pacífico mexicano. Un pequeño paraíso donde el océano, la naturaleza y la cultura chiapaneca se unen para crear un destino perfecto para quienes sueñan con retirarse junto al mar. Si buscas un lugar seguro, auténtico y rodeado de paisajes impresionantes, quédate hasta el final porque Boca del Cielo podría convertirse en uno de los destinos más sorprendentes que descubrirás en México. Boca del Cielo se localiza en el municipio de Tonalá, en la costa del estado de Chiapas, a aproximadamente 35 kilómetros de la ciudad de Tonalá. Su ubicación privilegiada le permite disfrutar de dos ecosistemas extraordinarios: el Océano Pacífico y el sistema lagunar La Joya Buenavista. Además, Boca del Cielo se encuentra relativamente cerca de ciudades importantes como Tonalá y Arriaga, donde es posible acceder a servicios médicos, comercios y otros servicios esenciales para una jubilación cómoda. Uno de los principales atractivos de Boca del Cielo es la sencillez y tranquilidad de su estilo de vida. Aquí las prisas prácticamente no existen. Los días transcurren entre caminatas junto al mar, paseos en lancha, observación de aves, reuniones familiares y hermosos atardeceres. Comparado con destinos turísticos más desarrollados, Boca del Cielo ofrece costos considerablemente más bajos. Los residentes pueden disfrutar de viviendas accesibles, alimentación económica, mariscos frescos directamente de pescadores locales y menores gastos diarios. Esto permite que los jubilados disfruten una excelente calidad de vida sin necesidad de grandes presupuestos. La comunidad mantiene un ambiente tranquilo y familiar. Muchos habitantes destacan la hospitalidad de la población, la tranquilidad de las calles y el fuerte sentido de comunidad. Estas características convierten a Boca del Cielo en un lugar ideal para quienes buscan alejarse del ritmo acelerado de las grandes ciudades. La naturaleza es el mayor tesoro de Boca del Cielo. La playa principal se extiende por varios kilómetros ofreciendo arena dorada, amplios espacios abiertos, poca afluencia turística y impresionantes puestas de sol. A diferencia de otros destinos costeros saturados, en Boca del Cielo es posible caminar largos tramos prácticamente en solitario. Uno de los mayores atractivos naturales es la enorme laguna que se encuentra detrás de la franja costera. Este ecosistema alberga manglares, islas naturales, canales acuáticos y numerosas especies de fauna. Los recorridos en lancha permiten descubrir los paisajes de esa extraordinaria belleza. La región es hogar de una gran diversidad de especies. Entre ellas destacan garzas, pelícanos, fragatas, cormoranes, tortugas marinas y cocodrilos en zonas protegidas. Las playas cercanas forman parte de importantes áreas de anidación de tortugas marinas. Durante ciertas temporadas pueden observarse programas de conservación y liberación de crías, una experiencia emocionante que conecta a las personas con la riqueza natural de México. La historia de Boca del Cielo está profundamente ligada a la pesca y a las actividades marítimas. Durante generaciones, las familias locales han vivido gracias a la pesca artesanal, la navegación lagunar y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Aunque el turismo ha comenzado a desarrollarse, Boca del Cielo ha logrado conservar gran parte de su identidad tradicional. La cultura de Boca del Cielo refleja la riqueza histórica y cultural del estado de Chiapas. Las festividades locales incluyen celebraciones religiosas, ferias comunitarias, eventos gastronómicos y las actividades tradicionales. Estas reuniones fortalecen los lazos entre los habitantes y preservan costumbres transmitidas durante generaciones. La ausencia de grandes complejos turísticos permite conservar una imagen auténtica y armoniosa con el entorno natural. Esa sencillez es precisamente parte de su belleza. Boca del Cielo no es simplemente un pueblo costero, es un lugar donde la naturaleza todavía dicta el ritmo de la vida. Aquí los amaneceres iluminan el Pacífico mexicano, las aves sobrevuelan los manglares y cada atardecer transforma el horizonte en un espectáculo inolvidable de colores. Es un rincón donde el tiempo parece detenerse, donde las tradiciones siguen vivas y donde cada día ofrece la oportunidad de disfrutar las cosas simples que realmente importan.
Para quienes sueñan con una jubilación tranquila, segura y rodeada de belleza natural, Boca del Cielo representa uno de los secretos mejor guardados de México. Porque en este pequeño paraíso chiapaneco, la felicidad no se mide por la velocidad con la que transcurre la vida, sino por la paz con la que se disfruta cada momento frente al mar. ¿Te gustaría visitar este lugar único? Déjame saber en los comentarios si Boca del Cielo es tu preferido para vivir. Después de recorrer estos maravillosos pueblos costeros, resulta fácil entender por qué México continúa siendo uno de los destinos más atractivos del mundo para quienes buscan disfrutar una jubilación tranquila y plena. Cada uno de estos lugares posee una personalidad única. Algunos destacan por sus playas vírgenes y su biodiversidad excepcional, otros por su riqueza cultural, su historia centenaria o la calidez de sus habitantes. Sin embargo, todos comparten algo fundamental: la posibilidad de vivir con mayor tranquilidad, rodeados de belleza natural y disfrutando de una excelente calidad de vida. Más allá de sus paisajes espectaculares, estos pueblos representan una oportunidad para reconectar con lo verdaderamente importante: el tiempo, la naturaleza, la comunidad y el bienestar personal. Son lugares donde las prisas desaparecen, donde los amaneceres frente al mar se convierten en parte de la rutina y donde cada día ofrece una nueva razón para sonreír. México es mucho más que sus destinos turísticos más famosos. Es un país lleno de tesoros escondidos que esperan ser descubiertos por quienes buscan una vida más tranquila y auténtica. Y quizá alguno de los pueblos que conocimos hoy pueda convertirse en el escenario perfecto para escribir el próximo capítulo de tu vida. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estos pueblos elegirías para retirarte? ¿Conoces algún otro destino costero de México que merezca estar en esta lista? Déjanos tu respuesta en los comentarios. No olvides apoyarnos con un like, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir explorando los lugares más bellos, seguros y sorprendentes de México. Te invitamos a ser miembro del canal para disfrutar hermosos videos exclusivos, además podrás ser el primero en ver los videos antes de su publicación. A continuación, les dejo 3 videos recomendados sobre otros hermosos destinos para vivir en México. Haz clic en el video de tu interés para conocer más de México. Te esperamos en el próximo viaje.